Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Hoy le daremos la bienvenida en el estudio a un regalo muy especial que nos dio una televidente y que nos da pie para hablar de cómo la televisión se ha convertido en parte de nuestra memoria. Veíamos a partes de varios momentos que se han convertido en historia y que llegaron a nuestros hogares gracias a la televisión. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, la televisión y la memoria. Y el tema lo plantea, indirectamente, una televidente que me escribió lo siguiente. Sé que la televisión cumplió 60 años y que hubo celebraciones y homenajes, y tengo algo que quizás les gustaría tener en el canal. Un televisor Sony de madera de cuando llegaron los primeros televisores a color al país. Está en buen estado y no quiero botarlo a la basura. Le tengo cariño y sé que ustedes lo valorarán por lo que representa como antigüedad. Discúlpeme el atrevimiento, pero sé que es usted una persona con conocimiento de estas cosas y de buen corazón que podría darme una respuesta. Andrea Suárez, la televidente, tiene toda la razón. Si vieran la cantidad de aparatos que tengo yo en mi casa y que mi esposa no sabe qué hacer con ellos. Por eso fui hasta su casa para darle respuesta en persona a esta carta y de paso recoger el regalo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por invitarme. Ay, no, un gusto querida, para mí. Sigue. Gracias. Mira, Carolina, ¿usted es televidente, así, fanática? Sí. ¿Se la pasa todo el día pegada al televisor o...? No, no tanto. Trata uno de como que la cajita mágica no sea el centro el epicentro de todo, pero sí como que uno se distraiga y pues tenga como ese gustico. ¿A qué se dedica usted? Bueno, en este momento desempleada, independiente. ¿Y qué estudió? Técnico laboral en exportaciones e importaciones, cursos cortos del SENA virtual y actualmente tengo congelada la carrera de psicología. Señal Colombia. ¿Y por qué le gusta ahora Señal Colombia? ¿Cuáles son los programas o las razones que le hacen buscar Señal Colombia? La forma de hacer televisión, que no es solamente publicidad. Señal Colombia tiene algo especial de que es sencillo, es un canal sencillo. Le llama a uno mucho la atención por su manera de cómo tratan a las personas también. Y los documentales, me gustan mucho los documentales. Y cuando retoman todas las novelas que uno de chiquito veía. La franja retro. Sí, genial. ¿Por qué decidió hacer de esta donación tan bonita a todo lo que vemos? Me di cuenta de que todo lo que vemos tiene algo de esencial, lo que yo quería, que es ponerle cuidado a las cosas importantes. Para mí, mi viejo televisor, como le digo yo, es importante. ¿Desde cuándo tienen? Bueno, tienen o tenían, porque ya es mío. Pero Sí. ¿cuándo llegó ese televisor a la familia? Hacia el 72. 70, 72. Sí, anoche como que yo estaba mirándolo y yo decía, bueno, la última vez, prendámoslo juntos. ¿Cuál fue el último programa que vio ahí? Como el noticiero ya. Ay, Como- pobre televisor. El último programa que vio fue un noticiero. Ya me han hablado tanto del televisor que quisiera conocerlo. Bueno, digámosle el viejo Sony. Viejo Sony. Aquí está. Bonito. ¿Y qué programa recuerda haber visto así
la novela donde Dígame. aparecía Guri Guri. Ah, Calamar. Sí, yo era feliz viendo a Mire, Guri esto le va a Guri encantar todo. al libretista del programa que está obsesionado con Guri Guri. Ay, era genial. Salude a Carlos Vallejo, y otra fan de Guri Guri. No eres el único, Vallejo. Dejémonos de vainas, que eso sí, cuando uno iba de visita a alguna parte y eso, entonces uno llegaba corriendo. Ah, sí. Pues mis hermanas, para ellas fue lo máximo cuando ya llegó el televisor a color, entonces ver la pantera rosa, de verdad rosa, para ellas fue... Mis sobrinos hoy en día son de los que alcanzaron a ver el 5-0 de Colombia. Ah, sí. Ahí, en el Ahí video también lo Sony. vieron, Ay, como- sí. Pero bueno, o Pero sea, era ahí- muy triste. No, le vamos a cuidar el televisor. pero me lo prometo. Sí, Y claro. lo puedo volver a ver. Puede hacerle visita conyugal cada 15 días. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Chao. Voy a me van a tener que ayudar porque si no bajo 5 pisos. Venga, lo vamos a poner entre los dos porque siempre pesa. Después de recibir el hermoso televisor que nos regaló Andrea, gracias Andrea, pues se me alborotó la nostalgia por el momento en que llegó la televisión a color, el blanco y negro, estos aparatos que tenían control remoto, ya no tocaba parar, mejor dicho. Y qué mejor que estar con Gustavo Castro Caicedo, que también vivió no solamente como televidente, sino como una figura muy importante de la televisión en Colombia aquella época. Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. A ti por tenerme en cuenta. Muy bien, bueno. ¿Usted se acuerda cuando llegó la televisión en color? Fue gradual la implementación del color. Entraba por horas inicialmente. Toda la gente se reunía a ver el color hasta que en un proceso de 6 meses se tuvo televisión en color. Yo creo que fue uno de los primeros que compró televisor. Es decir, usted sí que quería la goma del televisor Sí, en color. sí, realmente. Después de que llegó el color, uno extraña el blanco y negro porque tiene una magia. Tiene ¿El blanco un y negro? impacto especial el blanco y negro. Pero finalmente se acostumbra uno y todo el mundo se acostumbra al color. Y hubo un desplazamiento de televisores a sectores campesinos. Las personas que tenían finca le daban a sus mayordomos los televisores en blanco y negro o se los vendían a gente de las escasos ciudades más recursos, pequeñas, sí. hasta el punto que hoy Colombia tiene una cobertura de hogares. En el 94% de los hogares hay televisión. Y cuando usted fue director de Inravisión, ¿tiene algún recuerdo, alguna anécdota, alguna transmisión especial en esa época que el color todavía era muy joven en Colombia? Sí, a mí me correspondió organizar la transmisión de la entrega del premio Nobel a García Márquez. Y por error de un ingeniero se contrató solamente un segmento de 1 hora. Y cuando iban a entregar el Nobel a García Márquez se fue la señal porque se acabó la hora. ¿Y qué hicieron? Eso fue terrible, hasta le echaron piedra en revisión. ¿Sí? La primera llamada que yo recibí fue del presidente Belisario Betancur, furioso. ¿Cómo es eso? Que el país esperaba era el máximo acontecimiento en toda la historia. Sí, tal vez de su historia universal. Nunca llamémoslo había así. habido nada tan importante. Y se fue la señal. Duramos 1 hora y media a través de radioteléfono, fax y todo, buscando quién nos pudiera restituir la señal. Terminamos consiguiendo al gerente de Venevisión y allá dio la autorización, se hizo Para que usted se pegara. para retomar nuevamente y que repitieran la señal allá, Pero ya fue en diferido que se vio. en diferido. Eso me tocó a mí. Y al día siguiente las críticas, que eran para el director de revisión y no para el ingeniero. ¿Y cómo se hacían los noticieros en esa época? En los noticieros no se podía emitir. Había unos sitios a donde se editaba lo que habían grabado los camarógrafos
y había unos señores que les decían los sicarios. Eran unos pijos que en una moto llevaban los cassettes de 3/4 a Inravisión para ponerlos en el momento. Entonces se trabajaba sobre el tiempo. Eran unos suicidas. Los productores, los camarógrafos tenían que hacer proezas para poder cumplir con la entrega de los noticieros. Usted le alcanzó, me imagino que ya no le tocó a usted, pero de pronto sí como televidente cuando se hacía la televisión en vivo, las telenovelas, y que si el actor se equivocaba, ahí quedaba todo. Y los comerciales de televisión eran yo hechos sí me acuerdo, yo en toqué directo. haciendo cigarrillos Chesterfield, no sé qué es. Ahí, todos hacían, Gloria Valencia, todos hacían sus comerciales en vivo. Porque se trata de un tarro de Saltinas La Rosa. Era la proeza de la televisión colombiana, de hacer una televisión con las uñas, obligó a la gente de televisión a aprender a hacer televisión con muy bajos costos. Hoy la televisión colombiana es muy bien producida. Y de esas épocas en que se hacía todo con las uñas y sin tecnología, ¿qué extraña usted? En el campo periodístico se ha perdido mucho, la crónica se perdió. Comandante Mariachi, ¿usted por qué se hizo bandolero? Perdón, ni comandante ni bandolero. He sido simplemente un campesino, víctima de la violencia. Y hay una presión para el periodista que tiene que entregar las cosas rápido. Antes había tiempo de hacer investigación, lo cual le da también mayor credibilidad y le da mayor satisfacción al televidente, la información completa. Sin embargo, hoy tiene una ventaja muy grande que son los equipos, son el remoto, que puede ser hasta a través de un celular. Y en el campo de la televisión recreativa, yo extraño mucho los concursos, los programas musicales, los verdaderos documentales. Hoy todo se limita mucho. Afortunadamente la televisión pública está en otro plan, está elaborando televisión, está llenando esos vacíos que el público añora o quienes no lo han tenido quisieran tener. Gustavo, pues muchísimas gracias por habernos recibido y por haber compartido esos recuerdos. Sí, muy gentil. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Bueno, a mí como televidente me gusta ver en televisión. A mí me gustan mucho los programas colombianos. No soy muy amante de las noticias colombianas, pero sí me gusta apoyar los programas, las novelas. Creo que Colombia tiene una buena plana de escritores. Bueno, a mí me gusta mucho Señal Colombia, los cubrimientos deportivos que hacen de todos nuestros representantes a nivel nacional e internacional. ¡Celebra Nairo ese golpe a la victoria! Casi todo el mundo tiene su televisión por cable, pero yo siempre Señal Colombia, ya no vivo con mi familia, entonces esos momentos así familiares de la sala, del televisor grande, ya se perdieron. Generalmente veo televisión sola, desde la tablet, en mi habitación, ya en horas de la noche, con unos programas que me gustan específicamente. Del primer televisor que tuve, que yo recuerdo que era más grande que yo, un cajón de madera, con unas antenas así gigantes. Me acuerdo que a veces tenía que llamar a mi tío para que me ayudara a prenderlo porque era un botón que uno tenía que alar y yo era muy niña. Y había un butaquito casi que tenía que usarlo para alar el botón. Recuerdo el león del canal A. Me daba mucho pesar de Tom Sawyer, que le pegaban una tía que tenía con el indiecito, que había un amigo en mi colegio que se parecía mucho al indiecito de Tom Sawyer. Recuerdo que no me perdía Angelitos Empantanados. A veces me alegraba cuando podía ver como colores, porque era como una televisión como un poco opaca, ¿no? Era casi a blanco y negro, yo estaba como en la transición. Tú eres Aries, ¿no? ¿Cómo lo supo? Que yo recuerdo era un contenido que era muy del contexto, de lo que uno vivía como niño, ¿cierto? Del salir, del jugar en el patio, digamos que las escenas que uno veía eran escenas de la casa, del patio del solar, del río, de lo que uno tenía como al lado. De pronto
Ahora yo por lo menos me muevo con los niños y todo esto y no me llama tanto la atención ahora los muñequitos y digo, ¿por qué? Compre la mejor carne aquí mismo, en el paraíso de las carnes. Yo recuerdo que en mi época el televisor era uno y estaba en la sala. Entonces, esa razón hacía que toda la familia llegase a ese espacio donde estaba el televisor. Y eso había que cuidarlo, o sea, era donde no hubiera gotera, donde uno pudiera estar allí. Y mal que bien, toda la familia llegaba ahí y había que hacer consenso para los programas. Entonces tú ves esto, después el papá, después el niño. Ahora no. Ahora uno llega a la casa y todo el mundo está regado en su cuarto, encerrado, y cada uno está con su programa. Los mejores momentos de la televisión colombiana para mí están muy ligados a la relación familiar. Son programas que pues en contenido ahora uno dice, ¡ah, tenaz! Pero por lo menos es que el canal de las estrellas, el show de las estrellas eso no podía faltar. Cuando se transmitían los programas de Chespirito los sábados, eran los frijoles con Chespirito y la chimoltrufia, esos programas. Específicamente de la televisión colombiana, recuerdo muy bonitos momentos con mi abuela y las novelas, ¿no? Los programas de Don Chinche, las películas colombianas que uno empezó a ver, y la estrategia del caracol, que bueno, en fin. La Casa Uribe es propiedad privada, no se le olvide eso nunca. Entre programas y personajes que añore, Conjunto Cerrado era un programa que lo daban todos los días. Eso era como lo más parecido a una serie ahora. No, yo no me lo perdía. Entonces, yo creo que ese programa fue la causa de mi buen rendimiento escolar, con tal de que me lo dejaran ver todos los días. El presentador de Sábado Feliz, el Lizarazo, era como un personaje casi parte de la familia. Uno lo veía todos los sábados. Él iba a hacer la visita a la casa por el televisor. Hagamos juntos la televisión que queremos. ¿Se puede con eso? Está pesado. Si quiere, venga por acá. Yo creo que aquí queda bien, ¿o no? Espere, qué pena con usted. Sí, pues entonces pongámoslo acá en el sofá, es mucho mejor. Aquí, póngalo acá, eso. Uy, eso, listo. Muchas gracias. Al comienzo de este programa vimos cuando yo visité a Andrea Suárez, que nos regaló muy amablemente este televisor, que a partir de hoy forma parte de la historia no solamente de la televisión colombiana, sino también de la historia propia de todo lo que vemos. Y digo que forma parte de la historia porque, bueno, los muy jóvenes de pronto les tocó la época en que uno bota los televisores cada 2 meses, cada 3 meses, se desactualizan, se recicla, es más caro arreglar un televisor que comprar uno nuevo, pero quienes tenemos algunos añitos encima, varios almanaques, sí nos alcanzó a tocar una época en la que un televisor era, como decían las abuelitas, para toda la vida, como estos televisores con estos acabados en madera, metálicos. No podía tranquilamente tener 15, 20 años el televisor, de pronto se fundía 1 o 2 tubos, se arreglaba. Y en esos televisores, como este que nos regaló Andrea, que todavía funciona según nos dijo, pues realmente hay mucha historia. Obviamente la mía no tiene que ver con este televisor, sino más bien con el televisor de mis abuelos. En mi casa no había televisión, no hubo mucho. Yo iba los domingos, vi una gran cantidad de programas que pasaban los domingos en aquella época, año 1970, 69, hasta bien entrado en los 70s. Recuerdo sobre todo Yo y Tú, era también la época en que existía el Teletigre, como hasta el año 71 creo, entonces estaban los programas como Batman, también estaban las tiras cómicas, La Pantera Rosa, por ejemplo, me tocó esa época de oro en el televisor en blanco y negro de mis abuelos. Luego, cuando llegó un televisor a mi casa, por allá en el año 77, yo ya estaba en la universidad, pues empecé también a ver programas en ese aparato, aunque en esa época a mí ya la televisión empezó a dejar de interesarme un poco. Pero claro, ¿quién no recuerda el televisor en el que vio la final de un mundial de fútbol? Por ejemplo, el mundial de 1982 la vi en el televisor, muy parecido a este, por cierto. Así que en esos televisores también está, bueno, ¿cuántas telenovelas no habrá visto Andrea en este aparato? Andrea, su hermana, su mamá. ¿Qué sabe usted de mi hija?
¿Usted cree que Braulio y Elsa terminen casados? ¿Los de la novela? Sí. Pues yo digo que la familia de él la acepte a ella, que es una muchacha así sencilla como nosotros. Y con el paso del tiempo, con el paso de los años, yo terminé metido acá, en esta pantalla, primero en el programa Sociedad, que tenía unas pequeñas apariciones con Cartroller, y ahora en Todo lo que vemos y también en Semana en Vivo, así que uno nunca sabe cuándo termina siendo parte de la vida misma del aparato que tanto lo ha alegrado y que también tantas piedras le ha sacado a uno, porque para qué nos decimos mentiras, la televisión también le saca muchas veces la piedra a uno, ¿o no? En realidad lo que ha ocurrido es todo lo contrario. La aparición de cada Perdón, qué pena. Qué pena, sobre todo leo con el grito. 5, 4. Y es que en estos 60 años de historia de televisión, estos viejos aparatos, al menos los que nos alcanzaron a tocar, pues forman parte de nuestra vida. Hay que recordar que en una época el televisor era el mueble más importante de la casa, la familia se reunía en torno a la televisión, y esos son hábitos que parece que están volviendo, ¿no? Como que la gente viene. Es que si uno ve un televisor de estos, se acuerda uno, por ejemplo, que es que era el canal 7, es que se acuerda que el canal 9, la televisión educativa era el 11, uno tenía unos hábitos con este aparato. Pues pucha, imagínese la cantidad de goles, mundial del 74, en el televisor de mis abuelos, la final, yo y tú. No, mejor dicho. Me va poniendo como nostálgico, ¿no? Y con un televisor ajeno. ¿Qué tal que hubiera sido el mío? Andrea, gracias. ¿Quién es lo más lindo que hay en este mundo, Len? Con la llegada de la televisión a Sogamoso, pues la novedad, me acuerdo, la novedad, las personas que tenían su televisor lo compartían, no solamente con la familia, sino fue una cuestión muy bonita. Son los recuerdos, ¿no? El logotipo de Ravisión, grandes actores de esa época que todavía quedan por ahí algunos, como Carlos Muñoz. El recuerdo del primer televisor fue cuando vino el Papa Juan Pablo II a Colombia y todos los niños de ese tiempo nos pegábamos a la ventana a escuchar y a ver. Era un televisor grandote de 4 patas en la sala y entonces la señora era muy mal geniada y nos decía que nos fuéramos y entonces nosotros llegábamos, cuando salíamos de la escuelita, llegábamos a esa esquina a ver La Cieguita Esmeralda a las 4 de la tarde. Y luego en la casa, cuando tuvimos televisor, era uno pequeñito, naranja, hace como 35 años. El recuerdo del primer televisor que tuvimos en la casa, un televisor grande, con muebles, a blanco y negro y con el selector de canales manual. Pues siempre llegábamos a ver Don Chinche, Dejémonos de Vainas, ya miraba uno los noticieros, los programas de variedades, con el gordo Benjumea, compre la orquesta con Pacheco. Después de que terminábamos, llegábamos de estudiar, nos reuníamos en familia para ver los programas que siempre nos gustaban. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, dedicado a hablar de cómo la televisión forma parte de la memoria, un programa muy especial para mí, gracias a Andrea Suárez, a su hospitalidad y también a este regalo que de verdad a mí personalmente me conmovió mucho. Recuerden que este programa es posible porque ustedes escriben a defensor@rtbc.gov.co o también cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC, Colombia. Si quieren seguir la programación del canal en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @senalcolombia, en Facebook, Senal Colombia, página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que juntos sigamos haciendo la televisión que queremos. Y muchas gracias, Andrea, de verdad.